Hola y bienvenido a PBZ. Viendo cómo el remake de Dorororo trajo la atención de los fans más nuevos del medio a los trabajos de Osamu Tezuka, considero que sería interesante armar una lista de otras series que merezcan, o mejor dicho, necesiten un remake. No tanto por el hecho de que las adaptaciones originales ya tengan sus años, onda, ya hay muchas series y películas que a la fecha siguen siendo excelentes y envejecieron de una forma sublime, como Yu Yu Hakusho o Cowboy Bebop. La idea de esta lista sería más bien para series que no pudieron adaptar su material de base de forma adecuada, o no tuvieron un cierre, o simplemente fueron interpretaciones que no explotaron al máximo el potencial del título. Así que a continuación les dejo una lista de 10, espero, series que creo merecen una segunda chance. Empecemos por lo obvio, Shaman King no tuvo una mala adaptación. De hecho, para los estándares de la época de Estudio Sebek estuvo más que bien. Dicho esto, en las páginas del manga la historia fue mucho más allá de lo presentado en la adaptación, explorando ideas súper interesantes y con un final alternativo que, en mi humilde opinión, es superior en muchos niveles. De hecho, tenemos un video que habla del cierre de esta gran historia realizado por nuestro amado Shaman. Te dejo un link al final de este video. Otro aspecto beneficioso de un remake sería, por un lado, presentar a la audiencia una estética más fiel al estilo tan único de su mangaka, Hiroyuki Takei, lo que le da mucha más personalidad a la serie, además de permitir al estudio que llegue a hacer la animación poder experimentar a lo loco con los diseños y estilos de este autor. Y en segundo lugar, para muchos, leer Shaman King puede ser bastante caótico. Entre episodio 0, el final alternativo, los cambios que se dan según la publicación y otros materiales complementarios, por lo que tener todo presentado de una forma ordenada y lineal dentro de un mismo producto permitiría que más de uno pueda apreciar la historia en su totalidad sin tener que sentirse atormentado por todos estos asuntos de publicación, ni tampoco temer haber omitido alguna publicación clave. La película de Koe no Katachi es decente, pero solo si leíste el manga. Como adaptación es bastante pésima en el sentido que quita mucho de la historia, pero deja personajes de fondo sin ese contexto detrás. Podríamos decir que se siente súper forzados dentro de la trama, al igual que los cambios que tienen como personajes, al punto que quitarlos de la película hubiera sido una mejor opción. El manga claramente es mucho mejor, tampoco es que sea brillante, pero pasás el tiempo justo y necesario con el cast y la historia excede lo presentado en la producción del estudio de Haruhi. Aunque también tiene un final bastante pobre, por lo que un remake que saque todo el relleno del manga y le dé un final satisfactorio, además de explorar apropiadamente a los personajes, haría de esta una mejor historia. Igual, si te soy honesto, dudo terriblemente que alguna vez esto pase, así que mandale el manga. A esta altura de la historia en el siglo XXI, Spice and Wolf Season 3 es un tremendo meme y personalmente no solo considero que ahora en este momento es bastante difícil que ocurra, sino también que no sería la mejor opción. Spice and Wolf requiere de un reboot. Por un lado, con una mejor estética que refleje el arte de las novelas de Ayakura Yu, pero por otro lado, sin entrar en lujo de detalle, ya lo vamos a hacer en otro video específico de este título, hay un aspecto de la historia y los personajes que del pasaje de las novelas se perdió en la animación original y tiene que ver con cómo piensa Lawrence las cosas. Si bien no es una tarea simple pasar de un medio a otro la idea de los monólogos internos sin volver tedioso a una serie, debería ser incluido de alguna forma, ya que la mitad de la historia y del personaje se encuentran en esta instancia de autorreflexión interna, la forma en que ve el mundo, la gente y las relaciones desde dinámicas de mercado y cómo se siente respecto a Joro, solo pueden verse ahí, y esto es algo que el anime original carece y quita mucha fuerza a la historia. Finalmente, y para sorpresa a nadie, en sus 2 temporadas Spice and Wolf solo llega a adaptar menos de un tercio de la historia presentada en las novelas, y sin ánimo de spoilear, las primeras 6 novelas son básicamente un preludio de la verdadera historia. Get Backer fue una serie bastante zafable que adaptó como quiso y pudo un manga de los 2000. El problema de la serie original de Geto Bakas pasa por 3 lados. En primer lugar, solo cubre una parte muy reducida de su material original. En segundo lugar, hace una pobre caracterización de los personajes, a mucho reduciéndolos a material de shipeo, quitándoles el trasfondo que poseen. Y en tercer lugar, se toman excesivas libertades pasado el primer arco en cómo adaptan. Alternativas que, en mi humilde opinión,
no son buenas en relación al material original. Para que te des una idea de cómo fue el asunto de esto, de cómo adaptó el estudio este manga, es como si en Dragon Ball la saga de los Saiyajin fuera igual, pero al final Goku no muere. Tenemos 3 episodios seguidos como el de la licencia de conducir. Luego viene Mecha Freezer de la nada y derrota a todos, y su objetivo es destruir la Tierra porque sí. Pero llega Trunks y lo mata. Pero resulta que no es ni un viajero del tiempo ni hijo de Vegeta. Solo un flaco random que pasó por casualidad y tiene el poder del Super Saiyajin. A ese punto está el asunto. Muchos personajes de la serie original comparten con sus contrapartes animadas nombre y diseños, pero su rol en la historia, personalidad y demás no tienen nada que ver. En retrospectiva, si bien no es una mala serie, siento que daña la imagen de lo que realmente puede llegar a ser Get Backers y todo lo variado y único que es esta historia. Una adaptación propiamente hecha presentaría un shonen bastante peculiar con un tono y estilo diferente a lo que te puede presentar algo nacido en la Shonen Jump, acompañado por un lore súper interesante y dinámico. Número 5. Acid Dance. Posiblemente nunca escuchaste de esta serie y si lo hiciste fue porque viste un video nuestro sobre las mejores series de 1991. Link en la descripción. Y no escuchaste de ella por una buena razón. Los OVAs que adapta este manga son un desastre que mal caracteriza a los personajes, omiten los momentos claves de la historia y transforman lo que es esencialmente un romance con pizcas de drama y misterio y algunos planteos bastante interesantes sobre qué hace una relación en una pseudo comedia romántica del montón con escenas porneta de por medio. No siento que deba explayarme mucho sobre la historia porque ya le dediqué todo un video a esto, por lo que simplemente me voy a limitar a dejar un link o algo para que lo veas si ya no lo conoces. Jaja. Lee el manga. Blam no tuvo mucha suerte con sus adaptaciones. Algunos cortos raros y bastante chotos fueron el primer intento y hace relativamente poco hubo una película de Polygon Pictures para Netflix. Este último no es un mal largometraje, para nada. De hecho, toma una de las historias más accesibles de Blam y considero que está bien si solo puedes contar una cosa y volverlo una suerte de carta de presentación del manga. Dicho esto, no es una representación adecuada del tono, la estética y la temática de esta historia. Adaptar a Blam tratando de conquistar el estilo original de la obra del creador de Knights of Sidonia implicaría como resultado un producto súper único, experimental y que si le va bien alentaría a mucha gente de la industria a salirse un poco del molde, a prestarle más atención a este tipo de historias. Creo que en el panorama actual de la industria, donde hay mucho más de lo mismo, podría traer un aire fresco, pero esto no sería tarea fácil. Quien considero podría haber explotado el máximo potencial de esta historia era el director conocido como Nakamura, quien dirigió Lane, pero que por desgracia falleció en 2013. Pero a pesar de esto existen sucesores espirituales, entre comillas, de este buen hombre. Yamamoto Sayo, Hirao Takayuki y Hamashiki Hiroshi, los 3 directores de Technolize, básicamente una serie hermana menor de Lane que posee un tono, temática y sensibilidades estéticas sumamente compatibles con Blam. Blam es una experiencia, Blam es único, Blam no tiene comparación con nada, no hay una forma de agruparlo dentro de otros moldes. Así que, por última instancia, a lo sumo, lee el manga y prende velas conmigo para que algún día alguien la adapte en 2D como Dios manda bien, en una serie donde básicamente no habría casi diálogos. Número 7. Ve que es posiblemente la mejor historia que se presentó a la fecha en este medio centrado en la música, pero debido a que su adaptación fue en un periodo donde Estudio Madhouse no estaba pasando su mejor momento económico y el manga no había concluido, terminó generando un producto que, si bien tuvo muy buena musicalización de la mano de Beat Crusaders, dejó mucho que desear en lo que se refiere a animación, con un 2D sumamente limitado, un 3D pobremente envejecido y una historia que omite algunos momentos claves de algunos personajes y además que deja un misterio central inconcluso y un final bastante agridulce, además de rusheado. Lo peor de todo es que a pesar de todas estas cosas, Beck sigue siendo una gran serie y el manga está disponible para que lo leas, pero considerando que todo gira alrededor de la música, creo que es un tanto obvio que un medio audiovisual es la mejor forma de vivir esta historia. Si Beck fuera adaptado hoy en día de una forma superior a la original, sería un clásico instantáneo y en plataformas como Netflix podría tener un alcance a un público que exceda a los fans del anime con facilidad, en mi humilde opinión. Esto es medio trampa porque el manga de 20 and 21 Century Boys técnicamente nunca fue adaptado en animación,
pero sí en 3 películas live action que están bien, pero nuevamente, por ser películas omiten y derivan en muchas cosas que ofrece el material original, que son legítimamente buenas y que más de una persona debería disfrutar, pero el hecho de ser un manga un tanto retro a esta altura, la gente no lo va a ir a leer, y debería. Por si no lo conocías, 20th Century Boys es una historia sobre la aparición de una suerte de terrorista mesiánico que se autodenomina Tomodachi, o mejor dicho en español, amigo, quien está cometiendo crímenes bastante terribles, los cuales el protagonista, Kenshi, reconoce como algo que escribió en broma con sus amigos de la infancia en lo que llama el libro de las profecías. La historia se centra en tratar de descifrar, recordando el pasado, quién de los amigos del protagonista es Tomodachi e incluso tratar de comprender si existe algo sobrenatural detrás de él, además de sus motivaciones y cómo carajo hace las cosas. Es un misterio centrado en los 90, con muy pocos elementos y expresiones que suelen caracterizar a las series que normalmente suelen salir en Japón. Léase, no sigue un mismo estilo o lenguaje normal del anime, por lo que creo que en esta era de la nostalgia por otras épocas y su particular tono de historia, 20th Century Boys sería una gran serie que, al igual que el título anterior, se podría volver un clásico instantáneo que llega a ser mainstream en poco tiempo. Nadie puede discutir jamás que Rumiko Takahashi, a pesar de todo, es una gran autora que literalmente moldeó a la industria, pero digamos que sus obras no tienen mucha suerte al momento de ser adaptadas. Urusei Yatsura fue adaptada a medias y de forma no lineal, por lo que los personajes muchas veces se siente que tienen una regresión en su limitado desarrollo. Inuyasha tuvo que esperar años para poder tener un final animado, pero por lo menos lo consiguió. Pero de las obras de esta autora, quien peor la sacó de todo esto fue Ranma. Por un lado, siendo una serie romántica centrada en con quién se queda el protagonista, falla totalmente en muchos niveles porque la animación nunca muestra ninguna conclusión de ello y no explora los cambios que tienen algunos de los personajes a lo largo de las historias. Es como que la simplifica. Otra cosa que permitiría hacer un remake de la serie, además de presentarla a nuevas generaciones y tener completa la historia, es omitir muchos rellenos que caracterizan la forma de escribir de Rumiko, algo que también afecta a Urusei Yatsura e Inuyasha. A la larga, el dar vuelta durante mucho tiempo sobre el mismo lugar termina perjudicando sus historias, pero al tener el manga terminado como material base, sería muy fácil resolverlo este problema perpetuo de la autora. Además, el planteo no es una locura, los trabajos de Rumiko son icónicos y vivimos en una era donde, por ejemplo, Toei vive pateando a sus caballos de batalla muertos como Sailor Moon y Senseiya para atacar a la nostalgia en el exterior. Por lo que hay un mercado para Rumiko, su trabajo es bastante reconocido, pero con Inuyasha no va a pasar, porque su cierre fue hace relativamente poco y es una obra completa. Urusei Yatsura tampoco, porque si bien fuera de Japón no es muy conocida, dentro del país es excesivamente icónico como para que alguien intente rebotearlo. Pero Ranma es una obra incompleta con un reconocimiento importante en varias regiones del mundo y en Japón no tiene tanto peso. De todos los trabajos de Rumiko es el ideal para tener un tratamiento a la Brotherhood. Hablando de cosas icónicas, Akira es súper importante como parte del desarrollo del medio fuera de Japón, y una de las mayores influencias que el anime puede ofrecer a los artistas occidentales, si no preguntan a Matrix o a Chronicle. La producción de Akira tuvo la particularidad de que el largometraje fue realizado antes de la finalización del manga y tanto su director como el guionista fue el mismísimo mangaka, de tal forma que esta película fue pensada como una suerte de preludio de la verdadera historia del manga. De cierta forma, son dos piezas que van de la mano y se complementan. La película expandiendo por ejemplo en el pasado de Tetsuo y el manga, bueno, varias cosas como explorar, tú sabes, de dónde sale el puto nombre de la historia. Dicho esto, el manga ofrece una profundización de los personajes y sus relaciones, mientras que el background de algunos personajes como Kaori son totalmente diferentes respecto a su historia y dinámicas, y en mi humilde opinión son todas interpretaciones superiores. Si bien es un reto sumamente difícil, para el que pocos van a estar a la altura del pesado legado de esta película, creo que lo que ofrece en conjunto con el manga, en este nuevo contexto más globalizado de las producciones japonesas, es ideal para tratar de condensar en una sola entidad, una serie, lo que estas dos piezas lograron trabajando en equipo, introduciendo una nueva generación Akira, expandiendo la apreciación de aquellos que ya aman la película pero no conocen la historia completa, y quién sabe, tal vez generar un cambio creativo en el medio como ya lo hizo una vez en el 88. Y así termina este largo ciclo de opiniones. Espero que lo hayas disfrutado
Y no sé, decinos vos qué series considerás que necesitan ser revisitadas por estudios de animación. Si te gustó el video y estás interesado en contenido extra o tener decisiones sobre qué es lo próximo en lo que vamos a hablar, te invito a que pases por nuestro Patreon. Nos vemos.